Bueno, buenas tardes. Lo primero que quiero hacer es agradecer a Gonzalo que tenga conmigo, que haya tenido esta diferencia conmigo, de tener el honor de estar aquí esta tarde junto a él a presentar su libro. Yo no voy a presentar el libro, me han pedido que le presente a él, lo cual es una tarea, como os podéis imaginar, nada fácil. Presentar a Gonzalo no es cualquier cosa. Pero bueno, voy a intentar contaros cómo veo yo a Gonzalo, cómo conocí yo a Gonzalo y cómo me parece a mí que Gonzalo ha llegado hasta aquí. En el año 2017, la primera vez que ingresó en el Hugo, con problemas abdominales, yo iba por el pasillo de mi planta de medicina interna, donde estaba ingresado, y una señora, que posteriormente resultó ser su madre, me paró por el pasillo y me dijo: ¿puedo hablar con usted? Yo no era el médico de Gonzalo, pero bueno, como es un poco atrevida, si los que la conocéis ya lo sabéis, me paró, me consultó un asunto de la patología de Gonzalo. Yo sabía que había una persona joven que era médico o casi médico ingresado, o sea que esas cosas no son muy habituales y se hablan en la planta. Me consultó un asunto y bueno, pues también me habló de, al final, bueno, pues que como que no tenía mucha confianza con su médico, andaba un poco intranquilo. Y así fue el primer contacto que yo tuve con Gonzalo, mejor dicho, con su madre. A los pocos días, este compañero con el que Gonzalo no se entendía muy bien se fue de vacaciones y me pidieron que si yo me podía hacer cargo de Gonzalo. Entonces, a partir de ahí, fui el médico de Gonzalo durante unos cuantos días, tampoco muchos, porque luego me fui yo de vacaciones. Cuando Gonzalo se curó de aquello, después de la primera intervención en Fuenlabrada, volvió a buscarme y me dijo: he sido tu paciente, ahora quiero ser tu alumno. Y entonces vino a rotar conmigo y estuvo una temporada conmigo en el hospital. Y cuando ya él dejó de ser alumno y yo dejé de ser médico de esa planta, ahora somos amigos, simplemente. Y tan simple, no, simplemente no. Yo a Gonzalo siempre le he visto, y se lo he dicho a él, y en alguna ocasión lo he escrito, me parece que es un hombre en membrana. ¿Qué significa un hombre en membrana? Pues que es una persona que las cosas que le pasan en la vida, que todos las conocéis, seguro que estáis aquí porque conocéis su historia, es como que las filtra, hace un proceso de alquimia dentro de su mundo interior y las devuelve purificadas, las devuelve saneadas, las devuelve de una forma distinta. Que Gonzalo es una persona que, bueno, pues que lo que le pasa da igual lo que le pase, o no da igual lo que le pase, pero desde luego lo que él devuelve al mundo es algo mucho más saneado que cualquier otra cosa que le pueda haber pasado. Cuando lo hablo con él alguna vez, yo hace muchos años leí una novela de Milán Kundera que decía una frase que a mí se me quedó grabada, que decía que el mundo nos entra por los ojos pero nos sale por la mirada. O sea, que nos pasan cosas por fuera, nos entran cosas, pero luego nosotros proyectamos cómo interpretamos lo que nos sucede y las cosas nos salen por la mirada. ¿Y qué creo yo que le sale a Gonzalo por esa mirada? Pues mirar, sobre todo, lo que yo he aprendido en estos años que conozco a Gonzalo es que es una persona que fundamentalmente valora mucho todo lo que son relaciones humanas. Yo creo que para Gonzalo lo más importante son las personas que le rodean, su familia, sus amigos, todas las personas con las que él tiene relación, que no son pocas. Y en alguna ocasión incluso me lo explicó y me dice: mira, cuando uno había terminado la carrera, dice: si yo tengo un examen mañana, que no voy muy bien preparado, y tengo que estudiar, pero llega un amigo que hace tiempo que no me ve y me dice que si nos vemos y tomamos algo, yo me voy con mi amigo, aunque no llegue bien preparado el examen. Creo que fue así, ¿no? Más o menos. ¿Por qué? Pues porque para él es más importante que si suspendes, pues luego hay otra convocatoria y luego puedes aprobar. O sea, que esto de la carrera, bueno, pues es importante, pero hasta cierto punto, pero son más importantes las personas. Es decir, que yo creo que para Gonzalo todo lo que tiene con las relaciones humanas es su valor principal. Y a mí esto me gusta mucho, porque yo creo que todos se nos llena la boca a hablar de calidad de vida, y cuando definimos la calidad de vida, es frecuente en la sociedad, en los medios de comunicación, en el marketing, la publicidad, siempre relaciona la calidad de vida con las cosas que tenemos. Si tienes una buena casa y conduces un Mercedes, si tienes una segunda casa en la playa y tienes una buena cuenta corriente, si tienes muchas cosas, se supone que tienes mucha calidad de vida. Y esto es falso. Sabéis que no es así.
Está bien que tengáis una buena casa y si podéis que llevéis un Mercedes, todo eso puede estar bien, pero eso, ¿cuántas personas conocéis que tienen ese tipo de cosas y no tienen una buena calidad de vida, que no están satisfechas, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo que la calidad de vida está con la forma en la que vive Gonzalo la vida, es decir, la calidad de vida está directamente relacionada con la calidad de los vínculos que generamos, con los vínculos que generamos con otras personas. Yo cuando tenía residentes a mi lado y hablábamos de la calidad asistencial, que en medicina se habla mucho de calidad asistencial, siempre decía, mira, la calidad asistencial que tú le das a un paciente en la consulta está directamente relacionada con la calidad del vínculo que tú generas con el paciente. El paciente no puede saber si tú sabes mucha medicina y sabes por qué medicina, si saca matrículas, si no saca matrículas, pero sí sabe cómo le miras, sí sabe cómo le escuchas, sí sabe si eres empático, sí sabe si le das tiempo a hablar. Él se da cuenta de cómo lo recibes. Y eso es calidad asistencial, la calidad del vínculo. Y en la vida pasa igual. En la vida la calidad de vida es la calidad de los vínculos que generamos. Y Gonzalo es una persona con muchos vínculos, con vínculos, todos lo sabéis, familiares, con vínculos de amistades, con vínculos sociales, con vínculos en YouTube, con muchos vínculos. Es un hombre muy vinculado. Normalmente cuando hablamos con alguien que tiene una enfermedad, cuando nos encontramos con algún amigo que está enfermo, suele ser frecuente, por experiencia, decir que esa persona que está enferma, pues cuando te encuentras con ella te cuenta cómo está, cómo le va, si se encuentra mejor, si se encuentra peor. Y lo lógico, esto es humano, tú te sientes obligado pues a animarle, a darles ánimos, a decir, bueno, pues no te preocupes, en fin. A veces no sabes cómo, porque cuando queremos animar a alguien que se encuentra mal, a veces somos un poco torpes, pero cuando te encuentras con alguien enfermo está claro que el rol que uno desempeña, si es enfermo, tiene ese rol de enfermo y nos habla mucho de su enfermedad, nos cuenta mucho de su enfermedad, de lo mal que lo está pasando y lo mucho que está sufriendo, pues ahí genera un esfuerzo a la hora de poder estar a la altura de las circunstancias y poder echarle una mano. Y esto con Gonzalo no pasa. Yo siempre que he tenido relación con Gonzalo, independientemente de todos los problemas de salud que ha tenido, que seguro que les conocéis, cuando hablas con Gonzalo, siempre tú te llevas algo de Gonzalo. Él no está esperando a que tú tengas que hagas ahí, porque no lo necesita, porque no lo pide. Te puedes llevar algo material. Por ejemplo, te puedes llevar un trébol de 4 hojas. Seguro que todos vosotros tenéis alguno. O un muñequito de esos, ¿cómo se llama, Gonzalo? Origami. Un origami, que es una cosa, un arte que practica Gonzalo. Pero sobre todo Gonzalo con los demás practica eso, de lo que seguramente luego nos hablará, que es el altruismo egoísta. De Gonzalo siempre te llevas algo. Es una persona que da. Es una persona que no te roba energía, que no te quita, no te quita nada cuando estás con él. Yo creo que cuando tenemos relaciones con las personas, hay personas que nos dan, personas que nos aportan, personas que cuando te encuentras con ellos te vas y dices, pues qué buen rollo este tío, me voy mejor de lo que me lo he encontrado, ¿no? Y otros que te quitan energía. Gonzalo, independientemente de su situación personal o su situación física, siempre te llevas algo de él. Es decir, que Gonzalo, dejadme que os diga, yo creo que genera yo lo llamo campo morfogenético, no lo he inventado yo, pero yo creo que en el fondo, al final, después de todo este tiempo, he llegado a la conclusión de que Gonzalo genera un universo. Seguro que todos vosotros sabéis oído hablar del universo Zen. La gente Zen, hay un universo Zen de la mística, de toda esta gente que medita, de la India. Pues bien, yo con Gonzalo he aprendido que hay un universo Gon, que es el universo que genera Gonzalo. ¿Y cómo es ese universo? Es decir, ¿cómo se puede explicar el universo Gon? Pues mira, yo lo voy a explicar con un ejemplo. Ese universo Gon no solamente lo crea Gonzalo, lo crea su familia, lo crea su madre, lo crea, bueno, pues cómo afrontan las dificultades que se les van presentando en la vida, que no han sido pocas. Y un ejemplo de universo Gon, yo lo tuve muy claro en el segundo ingreso en Fuenlabrada, hace poco, en el mes de mayo fue, ¿no? Cuando fuimos a Fuenlabrada, que le ingresaban un domingo, le iban a operar el lunes, a que era una cirugía, bueno, delicada, el cirujano le había dicho que a lo mejor no podía quitar todo, que, bueno, pues una cirugía en la que tenía riesgos altos, riesgos elevados. Pues allí, aquel domingo por la mañana, que Gonzalo ingresó en Fuenlabrada, como sabéis, seguro que muchos estabais, o si no lo habéis oído, he visto fotos, allí estábamos no sé cuántos, 50 o 60 personas,
con unas camisetas, con unas pancartas, con unas fotos de los abuelos, del perro, bueno, aquello esperando a que llegase Gonzalo que iba a ingresar al hospital para operarse al día siguiente de una cirugía muy peligrosa y una cirugía de alto riesgo. Si alguien ajeno a la situación hubiera visto aquello, pues a 50, 60 tíos ahí, mujeres, hombres, niños con unas camisetas y con unas pancartas y le hubieran preguntado, ¿qué te parece eso que está pasando ahí? Probablemente hubiera dicho, pues igual es una despedida de soltero, ¿no? Pues no, era un ingreso hospitalario. ¿Por qué? Porque el universo Gonzalo transforma las cosas que pueden resultar dramáticas, transforma las cosas que pueden ser pues muy preocupantes, lo transforma, no digo en una fiesta, lo transforma en una cosa distinta. Es muy frecuente que en la vida, cuando hay dificultades, empleemos mucho el lenguaje bélico, es decir, pues estoy enfermo, tengo que luchar, tengo que vencer, y salgo aquí con la bandera de mi honor, con mis armas, y voy a dar la batalla y voy a vencer esta batalla. Mira, yo creo que el lenguaje bélico no es útil para expresar lo que es la vida. Yo creo que con la vida hay que hacer lo que hace Gonzalo, lo que hace su universo, y hay que hacer un baile. Hay que bailar con lo que llega. Y si cambia el ritmo, pues se cambia el baile. Pero no tenemos que luchar, no tenemos que apretar los puños. Con la vida hay que hacer un baile. Y yo creo que Gonzalo y todo lo que le rodea, todas las personas que le rodean, que están ahí con él, pues esto es lo que hacen. Es decir, casi yo diría que transformar el drama en una fiesta. ¿Por qué? Porque la vida, al fin y al cabo, es una fiesta, ¿no? Debería ser siempre una fiesta, y él es capaz de convertir lo que es dramático en algo totalmente distinto. ¿Y cómo se fundamenta todo esto? ¿Cómo se puede hacer todo esto? Pues mira, yo creo que para poder entender que haya personas que sean capaces de hacer esto, que haya familias que sean capaces de vivir esto así, pues esto no se interpreta a través de la lógica de la razón, porque esto no tiene lógica. Lo lógico es que Gonzalo estuviera deprimido, diría, bueno, pues probablemente de todos los que estamos aquí ninguno ha tenido un cáncer, o casi ninguno, si los habéis tenido ha sido, bueno, y sin embargo ya lleva 3, o sea que esto no se está cumpliendo el principio de equidad, ¿no? Yo podría estar muy enfadado con la vida. Por lógica no le correspondería tanto a él y nada a los demás, a los que estamos aquí, ¿no? Pues no, pues es que él no interpreta las cosas con lógica, no interpreta las cosas con la razón, porque más allá de la lógica, más allá de la razón, hay una cosa que se llama sabiduría. Y yo creo que él vive la vida, ha aprendido con la trayectoria vital que se ha estudiado a hacer, a vivir la vida con sabiduría. ¿Y cómo se vive la vida con sabiduría? Pues mira, no es a través de la lógica. La lógica y la razón solamente explican los principios superficiales. Si tú quieres explicar cosas profundas, si tú quieres llegar a asuntos trascendentes, tienes que recurrir a eso que los hindúes llaman el tercer ojo, es decir, a la visión, a tener una visión más profunda. En esa visión más profunda, dicen los hindúes, es aquella que capta la dualidad, y estar enfermo es una gran dualidad porque nadie quiere estar enfermo, y descubre la unidad secreta que hay entre la dualidad de la vida, y que todo al final, si todo, la vida se compone de cara A y cara B, aunque estemos acostumbrados a identificar falsamente la felicidad con que solamente existe la cara A. La vida tiene cara A y cara B, y tenemos que vivir los dos. Y yo creo que con esa sabiduría, con esa forma de entender la vida, con esa visión, que es una visión desde lo profundo, desde el interior de la persona, es como se pueden enfocar circunstancias como las de Gonzalo, y lo que puede explicar esa forma de mirar la realidad, digamos que desde su propia perspectiva, viendo las cosas tal como son y dejarlas que sean lo que son, sin querer adulterarlas, sin querer cambiarlas, sin querer decir que son otra cosa distinta, pero viviéndolas de una manera sabia, de una manera profunda, de una manera diferente. En definitiva, yo creo que Gonzalo, como yo le veo, como yo le percibo, es una persona que es capaz de ver lo extraordinario que hay en la vida ordinaria, lo extraordinario que habita entre las posturas ordinarias de la vida. En la vida pasan muchas cosas extraordinarias, probablemente no nos damos cuenta de ellas, pasan también delante de nosotros, pero si no estamos atentos, si no estamos presentes en lo que nos sucede, pues no nos damos cuenta. A Gonzalo no le ha hecho falta estar atento a lo que le sucede, porque le suceden tantas cosas importantes que siempre está presente en su vida.
Y yo creo que muchas de estas cosas son las que nos cuenta, lo que él nos cuenta en su libro, lo que cuenta en el senkoísmo, que lo voy a contar él ahora, pues un poco su experiencia vital, cómo lo ha vivido, cómo lo está viviendo, y todo lo que a través del senkoísmo nos está aportando a los demás. Todo lo que a través de su forma de entender la vida, a través de la forma en que se relaciona con su realidad, a través de la forma en que se relaciona con la realidad, no solamente lo vive de una forma diferente, sino que lo está aportando a nosotros. Así es que, Gonzalo, yo te doy las gracias por dejarme estar aquí, hoy contigo. Te doy la enhorabuena por la presentación de este magnífico texto, que seguro que habéis leído, y si no lo habéis leído lo tenéis que leer. Y gracias a vosotros por estar aquí y por escucharme. Nada más. Bueno, no sé si voy a saber usar este micro. Lo primero de todo, muchísimas gracias a ti por presentarme así de bien. Y muchísimas gracias a todos vosotros por estar aquí y darme la oportunidad de daros la turra, que siempre está muy bien, ¿no? Yo me he preparado, la presentación dividiéndola en 3 partes, ¿vale? En la primera parte, pues os voy a explicar un poco qué es el senkoísmo. En la segunda parte, pues de dónde viene el senkoísmo y cómo nace esta idea. Y la tercera, pues voy a aprovechar un poco para daros unas pinceladas de cada capítulo y de por qué para mí son importantes esos capítulos, centrándome principalmente pues, en los que más me gustan a mí. Así que lo dicho, voy a empezar. ¿Con qué es el senkoísmo? ¿Vale? El senkoísmo es este libro, es una religión. Es una religión que yo creo que la podría sintetizar en que es la religión que busca la máxima felicidad en la vida que te ha tocado, ¿vale? Es decir, exprimir al máximo la vida que tienes para encontrar el mayor grado de felicidad posible. A la vez que una religión es también una autobiografía, ya que sin las experiencias vitales que yo he tenido, pues efectivamente voy por mi 3er cáncer, no hubiera podido crear esto al final. Entonces, pues van unidas por esta razón. Y por último, además de ser esto, pues es una suerte de filosofía de vida, una forma de vivir la vida que intento explicar, que también pues, está basada precisamente en las circunstancias vitales que yo he tenido, que me han hecho darme cuenta de, como decía Lorenzo, que efectivamente la vida que llevamos, es decir, la sociedad, nos impone unas cosas que muchas veces pues no son importantes y las damos como válidas cuando realmente pues estamos aquí para ser felices y, joder, pues vamos a intentarlo, ¿no? Vamos a hacer lo posible por llegar a ello. ¿Cómo y por qué nace el senkoísmo, no? Aquí hay como 2 partes diferenciadas. Serían pues influencias externas, lecturas y estas cositas, y luego una necesidad de algo más que tuve yo en el hospital allá por 2017, cuando ingresé en el UBU, y que voy a intentar pues explicaros y que podáis empatizar conmigo, ¿vale? 2017, San Pedros en Burgos, y yo llevo un mes o un mes y pico con mucha sintomatología, pues sudores nocturnos, febrícula, malestar general, una pérdida de peso inexplicable, dolor abdominal, bueno, una serie de cosas que por separado quizá no les hubiera dado importancia, pero que sumadas y añadidas a mis antecedentes, pues me hacían sospechar pues, claramente de cáncer, ¿no? En urgencias no me vieron nada en Valladolid, cuando vine a Burgos fui una vez tampoco, a la segunda ya me mandaron a la unidad de diagnóstico rápido. Nunca os pongáis malos en verano y en fiestas porque no hay gente y la cosa es así, pero cuando ya me pudieron atender el diagnóstico rápido me ingresaron inmediatamente. A ver cómo os explico. Estuve un mes ingresado en la planta de medicina interna y en esa planta, pues para que os hagáis una idea,
Yo era el favorito de las enfermeras no por ser el más simpático, sino porque era el que mejor controlaba mis esfínteres. Es decir, era el más joven con diferencia. Era... Bueno, pues esto al final a mí me hace gracia, pero realmente en el momento era duro. De decir, jo, estoy aquí y como que no pinto nada, ¿no? En esta planta. Pero bueno, estaba en el hospital para ser diagnosticado. Esta es otra diferencia que me gustaría que apreciaseis. Es decir, no es lo mismo estar en el hospital tratándote algo, es decir, yo me pasa esto, voy al hospital, me dan un tratamiento y cuando me curo salgo del hospital, que estar en el hospital sin tener ni idea de lo que tienes, ni del tiempo que vas a estar, ni de lo que viene cuando te diagnostiquen, porque es que encima luego viene pues la lucha, vamos a decir, lo que sea, ¿no? Y bueno, pues esto intento transmitiros que era duro. A esto hay que añadir, bueno, pues tú ingresas, primero te hacen una prueba de imagen, en la prueba de imagen se ve algo, te hacen una biopsia, esa biopsia se manda a anatomía patológica. En anatomía patológica, como no son magos, pues obviamente tienen que hacer sus cosas y tarda pues una semana en darte los resultados. Bueno, House miente, ¿vale? Las cosas no son así, tardan tiempo. Y claro, a todo esto tú sigues ingresado en el hospital y estando hecho una mierda. Y dices, aquí va pasando el tiempo y yo no sé nada. Llega la muestra de anatomía patológica y es insuficiente como para darte un diagnóstico. Hay que preparar un quirófano para que te metan en el quirófano, saquen más muestra, volver a mandar la anatomía patológica. Ahora os voy a dar también el punto de que en el hospital los fines de semana no existen. Es decir, si tú llevas 14 días ingresado, sabes que de esos 14 se ha trabajado 8 o 9, vamos a decir, según cómo tuvieran los viernes. Pero anatomía patológica en fin de semana pues no hacen cosas, las pruebas pues hay menos gente, etc. Y bueno, pues durante el día, gracias a Dios, yo tengo efectivamente un núcleo familiar y de amigos muy potente y creo que nunca estuve solo. Creo que puedo decir que en ningún momento estuve solo durante el día. Pero las noches son diferentes y en el hospital las noches son duras. Son duras porque, bueno, pues para empezar es un sitio hostil. Hay ruidos extraños, hay un compañero de habitación, hay enfermeras que entran tanto para ti como para tu compañero de habitación. Hay un montón de cosas que te dificultan el descanso. Y si a eso le añadimos que la noche es el momento estupendo e ideal para que tu cerebro empiece a darle vueltas a las cosas, pues os podéis imaginar que 30 noches en el hospital sin saber a qué me enfrento y peleándome no con un cáncer, sino con todos, porque no me estaba pegando con uno, me estaba pegando con todos porque no sabía lo que tenía, fueron muy arduas, muy duras. ¿A qué viene todo esto? A que en el 10º día, más o menos, un amigo me mandó un texto por mail que se llama La llave de oro y que es un texto que realmente, si lo lees en frío, se puede descargar en internet, está en el libro, es un mindfulness que viene a decir que cada vez que tengas un problema, que pienses en tu problema, lo cambies por que Dios te ama. Y lo cierto es que me ayudó mucho este texto. ¿Cuál es el problema? Que yo no creía en Dios. Entonces, cada vez que yo quería hacer ese ejercicio mental de cambiar mi problema por Dios me ama, tenía que además hacer el ejercicio añadido de creer en la existencia de Dios. Es decir, tenía que autoconvencerme a mí mismo primero de que Dios existe y luego de que me ama. Y bueno, pues así pasaba el rato y se me olvidaba la enfermedad, así que funcionó y lo cierto es que mi familia puede dar fe de que gracias a eso salí bastante del hoyo mental en el que me encontraba. Esto sería un poco el meollo, el decir, jo, necesitaba algo en que creer. Y luego la segunda parte, que vienen siendo influencias, ¿vale? Pues quiero mencionar principalmente Sapiens, de Yuval Noah Harari,
y American Gods de Neil Gaiman, que son dos libros que creo que han influido mucho en el desarrollo de la idea del senkoísmo. Sapiens habla un poquito de cómo las religiones son lo que ha permitido al ser humano formar sociedades tan grandes como las que tenemos, es decir, pasar de grupos de primates de 50 a 100 individuos que se conocen todos entre sí a sociedades tan inmensas en las que pues, conocemos a los que conocemos, pero sabemos que todos somos humanos, ¿no? Y luego Neil Gaiman, que bueno, pues habla la mitología de una forma muy particular y es de donde saco yo el que los dioses son ideas, ¿no? Bueno, uniendo estas dos cosas, un día en la biblioteca, mientras intentaba estudiar sin mucho éxito, se me ocurrió pues, decir, la bombilla se ha encendido. Si los dioses son ideas y los creamos nosotros y nosotros les dotamos de poder y yo necesitaba un dios y no me convencía ninguno, pues voy a crear yo mi propio dios y a ver qué pasa, ¿no? Y bueno, pues tengo un manuscrito en una libreta por ahí en el que desarrollé esa idea comparando los dioses con los bancos, ¿no? Es decir, pues un banco es un sitio que es una idea, al final, una idea en la que todos creemos y a la que metemos dinero, con la idea de que si necesitamos ese dinero lo podemos sacar, incluso si necesitamos un préstamo nos puede dar más dinero de otra gente para que nosotros podamos conseguir lo que sea. Pues los dioses serían eso, pero con la fe. Nosotros les damos nuestra fe y si en algún momento necesitamos un milagro, ¿no? Pues se lo pedimos. Y tirando de ese hilo, pues fue surgiendo el senkoísmo. Y en un momento determinado, pues todas estas cosas yo las escribía para mí, más que para compartirlas. Pero dije, si esto que estoy escribiendo realmente a gente que se encuentre en mi situación puede que les ayude. O sea, a mí me hubiera venido bien algo así. Y en ese momento, pues seguí tirando el hilo y haciéndolo con una perspectiva de, bueno, poder compartirlo, ¿no? Y siguiendo en esta línea, en otro momento determinado dije, pues estoy escribiendo esta parte más mística que es el senkoísmo, pero puedo añadirle toda esta forma de vida que yo creo que hago mejor que otra gente, no por nada, sino porque he estado más cerca de la muerte y he visto lo que es más importante y lo que no. Luego, pues también puedo compartir esto, ¿no? Y al final, pues de todo ello surgió el senkoísmo, que creo que ha quedado bastante coqueto y que espero que si lo leéis os guste, ¿no? Y voy a pasar a la tercera parte, que es hablar de mi libro. He venido aquí a hablar de mi libro y en la que os voy a explicar un poquito. Bueno, para empezar, hay tres tipos de capítulo, como ya os he explicado. Serían los capítulos más místicos o religiosos, unos capítulos más autobiográficos y otros que son, pues eso, una suerte de consejos vitales que lanzo. No están en orden, los he puesto como iban saliendo, entonces están barajados, como quien dice. Es un orden cronológico, en el orden que lo escribía, orden que está en el libro. Cada capítulo tiene su parte en la que podéis estar o no de acuerdo, más pues mi opinión sobre el mundo, pero he procurado que en todos haya siempre un puntito de verdad, de algo que os podéis llevar y que es irrebatible, que dices, pues esto es así, aunque luego no esté de acuerdo con todo lo demás que cuenta, pero esta parte no se puede negar, ¿no? No sé si lo he conseguido, pero puedo decir que lo he intentado. Y voy a empezar, pues eso, contándoos un poquito, capítulo a capítulo, mi opinión sobre ellos. Los capítulos religiosos, ¿vale? Serían el 2, el 4, el 6, el 8 y el 12. No estaba pensado, pero ha quedado como muy par todo. En el 2 hablo del nacimiento de un dios y básicamente es lo que os cuento, que los dioses son ideas, etc, etc, etc. En el 4, que es en el que me voy a detener un poco, bueno, el título del capítulo es Masturbación como forma de oración y es un título puesto adrede para provocar. Creo que
que hay un sector poblacional en el que voy a provocar rechazo y otro sector poblacional en el que voy a provocar una atracción inmediata con ese título. Realmente, bueno, pues es una manera de llamar la atención, y os voy a explicar un poquito en qué consiste la oración bajo mi forma de vista, ¿vale? La oración sería, por una parte, el pedir algo a este Dios que he creado, es decir, yo necesito algo, pues lo pido. Y esta forma sería pues una suerte de meditación, de rezo, de visualización, en la que simplemente tú te sientas un rato y visualizas cuál es la meta a la que quieres llegar. Es decir, si tú tienes una entrevista de trabajo y quieres que te salga bien, pues te visualizas petándolo en esa entrevista de trabajo. Si tú tienes una carrera importante porque te dedicas a correr, pues te visualizas entrando el primero en la meta, y así con todo. Y es decir, pues de aquí te puedes llevar que tu Dios te da energía y tú consigues hacerlo bien, o te puedes llevar que visualizando realmente consigues mejorar tus objetivos, que esto es una realidad. Es decir, la visualización la utilizan todos los deportistas para mejorar en sus metas. Y bueno, luego hay una segunda parte que sería la parte en la que dotas de energía a este Dios para que él pueda hacer milagros por ti, ¿no? Es decir, si tú le estás pidiendo algo, tendrás que darle algo a cambio. Si tú quieres que el banco te dé un préstamo, habrás tenido que hacerte una cuenta en el banco, tendrás que hacer algo por él. Y en esta parte, pues yo pensé, yo no quiero una religión en la que haya ninguna connotación negativa. Es decir, no quiero flagelaciones, no quiero ayunos, no quiero nada que sea malo, quiero que todo esté bien. Y al final dije, joder, pues qué mejor manera de generar energía que cualquier cosa que te haga feliz, ¿no? Entonces, pues para mí, si te comes un chuletón y te sabe fenomenal, pues va por ti y ya está. Eso ha generado una energía y estás orando. Si ganas una carrera, pues va por ti. Te encuentras con un amigo que hace 1000 que no veías, pues así. Y el caso es que la masturbación en sí la considero el paradigma de esto, no porque dé más felicidad que otra cosa, porque no, sino porque es algo que siempre aporta esa felicidad. Es decir, tú puedes estar enfadado, triste, melancólico, pero ese ratito es tuyo. Y luego puedes seguir enfadado, triste o melancólico, pero ese ratito es tuyo y estás a ti únicamente. Entonces me parecía como una cosa que todo el mundo puede hacer, que a todo el mundo le puede hacer bien, y que era muy fácil y bueno, pues además generaba cierta polémica que también está bien. Dicho esto, pues paso al capítulo 6, que es, bueno, confrontando las preguntas trascendentales. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Como os podéis imaginar, este capítulo es mi opinión al respecto. No tengo ninguna certeza, ni yo ni nadie que yo sepa, respecto a qué puede pasar. Pero bueno, yo doy la respuesta que a mí me parece más lógica o más bonita. Y ya está. Pues si os gusta bien, y si no, pues buscad otra, que os voy a decir. El capítulo 8, monoteísmo occidental 4.0. Hablo un poco de esa búsqueda de fe, de que en la sociedad en la que vivimos, pues yo me doy cuenta de que la gente sigue necesitando algo en que creer, sigue necesitando sentirse parte de algo más, ¿no? Y yo qué sé, pues a lo mejor se hacen de un equipo de fútbol o de un partido político y van a fuego con ellos. Hay una religión que se llama pastafarismo, que no sé si conocéis, que tiene la categoría de religión y bueno, el pastafarismo consiste en la adoración del monstruo de espaguetis gigante volador, y su cielo es un cielo lleno de volcanes de cerveza y fábricas de bailarinas y bailarines de striptease. Y que haya una religión así y que la gente realmente se sienta parte de ella y quiere formar parte, pues a mí me da el mensaje de que efectivamente la gente necesita algo en que creer todavía y formar parte de algo. Y dije, pues si puedo lanzar algo que sea un poquito más serio
que esto, y que a lo mejor la gente pueda sentirse parte de ello, pues me gustaría, ¿no? Y bueno, aquí está, a ver si os gusta. Por último, el capítulo 12, dentro de estos capítulos más místicos, sería el de magia y voluntad. Sí, ese es el capítulo más místico del libro y hablo un poquito de, pues eso, de lo que es la magia, de decir aquello que no entendemos, que no tenemos la capacidad de entender, y cómo pues cualquier tecnología lo suficientemente avanzada podría parecernos magia a nosotros ahora mismo. Igual que si le enseñases un móvil a algún filósofo de la antigua Grecia, pues probablemente diría que eres un brujo y no se lo creería. Pasamos a los capítulos más autobiográficos. El capítulo 1 pues es la explicación de por qué creo que puedo escribir el capítulo 2, básicamente. Para no sentirme excesivamente flipado diciendo que voy a crear un dios. Probablemente siga pareciéndolo, pero bueno, creo que un poquito menos. El capítulo 7 se titula Toda hoguera necesita una chispa para nacer. Y habla un poco, pues eso, en él está el texto de la llave de oro y un poquito cómo se generó todo esto. Y luego está el capítulo 9, que es el más narcisista de todo el libro, en el que pues básicamente hablo de mí y de mi vida, quitándole pues digamos la paja, porque al final hablo de todas las cosas que han sido importantes para la creación de este libro. Es decir, hablo mucho de mi enfermedad, de lo que sentí en mi adolescencia, etc, etc, etc. Y bueno, pues es un capítulo muy narcisista, como digo, porque es el más largo del libro, pero creo que ha quedado bastante interesante y que gusta a la gente que lo ha leído. Y bueno, voy a ir con los capítulos filosóficos. Aquí está mi capítulo favorito de todo el libro, que es el capítulo 5, ¿vale? El círculo virtuoso, que aquí sí me quiero detener porque, bueno, el capítulo 5 está destinado básicamente a intentar transmitir que el optimismo es algo que se entrena. Es decir, yo, como bien ha dicho Loren, soy una suerte de mezcla entre Mr. Wonderful y Albert Espinosa, que a mucha gente le rechina a tope y que, bueno, puedo generar hasta cierta aversión en ciertas personas y en ciertos momentos, ¿no? Pero bueno, todo esto hace que yo me enfrente a situaciones mucho más adversas que la media, siendo mucho más feliz que la mayoría. Y a mí me parece que es algo positivo. Y que es algo que todo el mundo puede llegar a tener. Es decir, lo que pasa es que hay que entrenarlo. No vale con vivir y ya, tienes que ir dándote cuenta y decir, voy a mirarle el lado positivo a las cosas neutrales, a las cosas malas, porque es así como hay que hacer las cosas, empezar de lo pequeñito. Yo como médico, si a mí me viene un paciente y me pregunta, oye, quiero empezar a hacer ejercicio, ¿qué opina? Tal, pues a mí no se me ocurre decirle, oye, pues mira, mañana vete a correr esta maratón, 42 kilómetros, ¿qué te vas a hacer? Y no se me ocurre porque, bueno, para empezar, no lo va a intentar, pero si lo intenta, lo más que puede conseguir es frustrarse, porque no está preparado para correr una maratón. Entonces, con el optimismo me pasa lo mismo, es decir, si a mí me viene una persona a la que le ha pasado algo muy grave repentinamente y es una persona que nunca se ha molestado en entrenar su optimismo porque nadie se molesta, porque nadie lo piensa, yo no puedo decirle, mírale el lado positivo. Pues porque esa persona a lo mejor me da 2 leches y yo me las merezco, ¿no? O sea, es imposible verle el lado positivo a una situación adversa si no has entrenado en ello. Y en este capítulo, pues yo intento narrar mi experiencia, cómo yo he llegado a ser el optimista que soy, e intentar pues dar las pautas que yo he seguido para conseguir este poder que al final creo que es muy útil para todo el mundo y bueno, que puede generar un bien no solo a vosotros mismos, sino a todo vuestro entorno. Es decir, cuanto más feliz es una persona, más feliz va a ser la gente que hay a su alrededor.
y pues cuanto más feliz eres tú, más feliz haces a los que te rodean y a su vez eso te hace más feliz a ti. Entonces es como un círculo virtuoso en el que todos ganamos, ¿no? Y bueno, pues luego están los capítulos 10, que es de Tréboles y Amistades, en el que hablo un poco, pues eso, del símbolo sencoísta de trébol de 4 hojas. Pues he robado un símbolo que ya tenía una simbología de buena suerte y me lo he apropiado. ¿Por qué? Pues porque si todas las demás religiones lo hacen, ¿por qué no lo voy a hacer yo? He decidido que podía. Y porque me parece que los tréboles de 4 hojas es algo que todo el mundo puede encontrar, y que regalar uno tiene una simbología pues fuerte, de decir, te estoy regalando mi tiempo al final, o sea, he dedicado un ratito a encontrar esto para ti. Y no sé, me parece bonito y pues quería transmitirlo. El capítulo 11, Teledicha, pues en él me centro un poquito en que quizás estamos confundiendo el camino con la meta en esta sociedad consumista en la que vivimos, ¿no? Y que valoramos a la gente pues de una manera monetaria, que también lo ha dicho Loren en el inicio, de decir, y sin embargo, pues eso no es lo importante muchas veces. O sea, al final, lo importante no es el dinero en sí. El dinero es el camino para llegar a un fin, que es ser feliz. Si hay gente que aporta felicidad sin aportar dinero, coño, pues también están llegando a ese fin sin pasar por ese camino, pero también es correcto, ¿no? O sea, está bien. Y creo que vivimos en una vorágine que nos impide ver un poco eso, ¿no? Y bueno, sí me gustaría deciros que es verdad que escribo muchísimo mejor de lo que hablo. Entonces, todo esto que os estoy contando está mucho mejor narrado en el libro de lo que lo estoy haciendo yo. Y que si lo leéis, pues probablemente lo disfrutéis más. Y bueno, pues para los más observadores quedan 2 capítulos que no están en ninguno de estos ámbitos, que sería el capítulo 3, capitalismo y sencoísmo, que bueno, pues habla un poco de cómo sobrevivir desde esta forma de vida al capitalismo y a la vorágine social que este genera, ¿no? Y el capítulo 13 es el último, en el que simplemente pues narro lo que me gustaría que pasase con el sencoísmo a partir de ahora y a dónde me gustaría que llegase. Y esto es todo. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, es vuestro momento.